Hola, buenos días, feliz año. Un gusto estar de vuelta con ustedes en esta nueva serie de webinars del 2024. Mi nombre es Mauricio Chotocruz, soy el gerente de Conexis y le doy una especial bienvenida a nuestros suscriptores aquí en Costa Rica y otros países que nos acompañen hoy. Em, Tenemos una charla que es participativa sobre percepciones del primer año de entrada en rigor de la Ley General de Contratación Pública y su reglamento. Los estamos invitando a compartir sus experiencias a través del botón de Q&A del chat y también podremos, nuestra experta que yo voy a presentar, podrá darle la palabra a algunos de ustedes que deseen eh, conversar un poquito. Nada más tengan listos y habilitados sus micrófonos, por favor, y ser muy concisos y muy breves. Nuestra experta es la máster Ana Marcela Palma. Ella es especialista en Derecho Público y Contrataciones Públicas. Tiene amplia experiencia como instructora y como asesora, tanto en el sector público como en el sector privado, y es la asesora actualmente de la amplia comunidad de clientes de Conexis en Costa Rica. Entonces estamos en manos expertas. Para los que están conociendo Conexis, nosotros operamos, o sea, nuestro foco es facilitar a los proveedores estatales a hacer crecer sus negocios en licitaciones, tomando ventaja. Tenemos operaciones en Costa Rica, Panamá, República Dominicana y ahora también en México. Para 2024, nuestro objetivo es que nuestros servicios sean aún más simples, más personalizados, más inteligentes, incorporando cada vez más temas de inteligencia artificial y que otorguen ventajas competitivas reales mayores a nuestros suscriptores. Para hacer un ejemplito, tenemos eh, por correo electrónico. Este es uno de los servicios que más utilizan nuestros clientes. Es una alerta diaria. Estas alertas de oportunidades de negocio. Estas alertas se pueden configurar como nuestros clientes lo soliciten y tienen la ventaja de que buscan dentro de todas las fuentes, no solo SICOP, sino todo lo demás que hay, organismos internacionales, periódicos y demás, todo su catálogo de productos y servicios, sus códigos y demás información clave y me reporta como yo quiera, me reporta en tiempo real de uno en uno o me reporta, como en este caso, un resumen diario. En ese resumen diario yo puedo hacer muchas cosas de una forma muy simple desde un correo electrónico. Por ejemplo, si quiero consultar los detalles de un proceso de compra, que los puedo ver y desde aquí ya puedo, bueno, ver fechas clave y demás, ver cuáles son los productos que se requieren. Aquí encontró este aquí en la línea 7, encontró este que es de nuestro interés, pero ya desde aquí puedo consultar al experto legal, que es Ana Marcela. Le puedo hacer una consulta relativa a este proceso. Puedo repasar o consultar a diferentes aspectos de la ley de contratación administrativa pública y su reglamento con la tecnología de GPT. Verá que esto es lo último de inteligencia artificial para consulta de documentos. Y puedo consultar la documentación del expediente, ¿verdad? El expediente de este, inclusive puedo analizar cualquier documento con esta misma tecnología. Aquí estamos viendo un ejemplito. Puedo revisarlo, eh, eh, ¿verdad? Tradicionalmente recorrerlo, pero también tengo un índice de preguntas de las cuales yo puedo escoger o hacer para revisar ese documento con ayuda de este analizador, ¿verdad? De documentos o de textos que es el GPT y me da su interpretación de las preguntas que yo haga.
Recuerden que estamos desde el correo electrónico. De igual forma, y ya para terminar, yo puedo hacer otras cosas. Puedo revisar de los productos que están solicitándose, puedo revisar, eh, eh, hacer un estudio de mercado rápido para ver quiénes han sido los proveedores previos y cuáles han sido sus precios. Y eso lo puedo graficar y puedo entender mejor cuál puede ser mi posición de participación en en esa, en ese concurso. Y también desde este misma alerta diaria, yo puedo monitorear con el reporte gerencial mis resultados a ese momento, ¿verdad? En ese mes, cuánto llevo adjudicado, cuál es el detalle de mis adjudicaciones, cuáles han sido los resultados de las últimas aperturas que he tenido en mis participaciones, cuál ha sido el resultado de mis participaciones, ¿verdad? En qué cumplo, en qué no cumplo, mi posición promedio y demás. Y mis participaciones por producto, ¿verdad? Cuánto realmente he participado. Y esta información me ayuda a mejorar mis, eh, mi gestión de licitaciones. Todo eso desde un correo electrónico, ¿verdad? Entonces eso es lo que estamos trabajando, simplificar, optimizar, potenciar, ¿verdad? Para que ustedes tengan una mayor ventaja competitiva en sus negocios. Bueno, sin más preámbulo, bienvenida Ana Marcela. Hola, buenos días, don Mauricio y nuestros invitados, nuestros suscriptores y clientes y a también quienes nos acompañan por primera vez. Feliz año 2024, deseándoles muchos éxitos en su gestión. Y hoy con nuestra primer charla, que como decía don Mauricio, es un evento que pretende ser más participativo, donde vamos a exponer algunas de vamos a introducir el tema de lo que hemos visto durante este primer año de la Ley General de Contratación Pública, pero donde queremos que ustedes puedan tener una participación planteando dudas e inquietudes, nada más que con algún orden. Si ustedes ven la cantidad de participantes, pues por suerte tenemos mucha participación el día de hoy y por lo tanto las preguntas sí queremos, por favor, los queremos escuchar y queremos que ustedes puedan tener un espacio para ir planteando algunas inquietudes. Nuestra exposición del día de hoy partirá también de algunas de las dudas que ustedes han trasladado a nuestro servicio de asesoría jurídica general y sobre esa base, pues esperamos tener un bonito conversatorio. Nada más que sí les vamos a agradecer que no nos planteen, por favor, por el tipo de evento y por el tiempo limitado y la cantidad de personas y para darle posibilidad a la mayor cantidad de personas en participar, pues que sean consultas generales, no exponer casos concretos, esa no sería la dinámica, ¿verdad? Sino más bien hablar de temas generales, que ustedes puedan plantear algunas dudas e inquietudes sobre temas que suponen un reto con respecto a la nueva ley. Bueno, ¿qué motivaciones, repasemos un poquito, empecemos por ahí, dieron lugar a una nueva ley? Había un problema de una dispersión de normas. Las normas de la ley de contratación administrativa regulaban la mayoría de los procedimientos de contratación, pero también habían regímenes especiales como el de las entidades del sector de telecomunicaciones o el INCOFER. Y por lo tanto, ese fue uno de los temas que se quiso abordar con la aplicación de una nueva ley, eliminar esa dispersión para crear una única ley que, sin embargo, y aquí hay que ser claros, todavía coexiste con contrataciones que vienen de los regímenes anteriores porque hay un periodo de transición, porque esas contrataciones no murieron el 1 de diciembre del 2022, ¿verdad? Sino que todavía coexisten algunos contratos con algunas reglas que vienen de sus regímenes originarios, por decirlo así. A futuro tenemos, ya en el presente y a futuro, una única ley que intenta integrar los procesos de contratación bajo unas mismas reglas que sin embargo también hay que tener claro, no impide que existan algunos regímenes especiales como los de, por ejemplo, una ley especial que apruebe un contrato de financiación con un ente internacional como el BCIE, por ejemplo. Entonces, ahora podemos comentar un poquito esos casos. Eso va a seguir pasando.
pero en general los regímenes especiales como el del ICE o el del INCOFER desaparecen, o reglas especiales que tenía el INSS, por ejemplo. Voy a avanzar un poquito en la presentación y luego abrimos el espacio para las dudas y consultas. Por otro lado, se redujeron las excepciones a los procedimientos ordinarios, es decir, los llamados supuestos de contratación directa. Quedaron unificados en el artículo 3 de la nueva ley, ¿verdad? Y básicamente la administración tiene limitado el uso de la contratación directa. Vamos a usar ese término, aunque la ley ya no lo menciona y de hecho en el pasado tampoco era que se mencionaba con esa claridad, pero coloquialmente siempre lo hemos tenido como más presente, la contratación directa versus las licitaciones. Hoy en día están limitadas a lo que dice el artículo 3 y lo que diga el reglamento para cada uno de esos supuestos. También ahora veremos cómo ustedes pueden identificar esos supuestos porque muchas veces esa es una duda constante que vemos en el servicio de consultas. Por otro lado, se fortalece el uso de las tecnologías de información, las TICs, ¿verdad? Con el uso del SICOP, unificando y obligando a todas las entidades que contraten con fondos públicos, incluyendo sujetos privados a partir de un determinado monto, a utilizar obligatoriamente el SICOP para tramitar los procedimientos, sean concursados o sean de excepción, de contratación directa, como decíamos, ¿verdad? Y supone también que la administración, si por A o por B se le presenta una situación de caso fortuito o fuerza mayor, para no utilizar SICOP necesita una autorización que viene de la rectoría, en este caso de la Dirección de Contratación Pública, que es el brazo ejecutor del rector, que es un nuevo actor que apareció con la Ley General de Contratación Pública y que está empezando a tener mucha preponderancia. Ya no solo vamos a tener que ver los criterios que dice la Contraloría General de la República, que mantiene sus competencias en objeciones y en apelaciones, en este caso de licitaciones mayores, y la competencia consultiva que ha tenido de cara a la administración pública y luego el rol que tiene como fiscalizador superior de la hacienda pública, pero a la par de la Contraloría vamos a tener a la Autoridad de Contratación Pública y muy particularmente a la Dirección de Contratación Pública, que si ustedes se han dado un vistazo por la página del Ministerio de Hacienda en el ámbito de la contratación pública, genera todos los meses, está constantemente sacando directrices, criterios, resoluciones a los que ahora hay que ponerles mucho cuidado y mucha atención. Con la ventaja para quienes están en el sector privado, ya las instituciones públicas digamos, de antemano daríamos por un hecho que siendo parte de la administración activa, tienen un acceso más cercano a consultarle a la Dirección de Contratación Pública, eso lo damos, es así, pero para los sujetos privados, empresas inclusive que participen en procedimientos de contratación y que tengan dudas, tienen la ventaja de que la Dirección de Contratación Pública sí recibe, a diferencia de lo que pasa con la Contraloría General de la República, sí recibe consultas de empresas o de personas en el ámbito particular que tengan dudas generales con respecto a un tema de contratación. Entonces, es importante esta puerta que se ha abierto aquí con respecto a la participación de la dirección, que de hecho es muy activa. Tiene un año de que ha cambiado el panorama de la contratación, porque como les decía, está constantemente sacando criterios, pronunciamientos que ya no solo entonces hay que tomar en cuenta lo que dice la Contraloría. Por otro lado, a nivel de los procedimientos, en general se actualizaron y digamos, complementaron los principios de la contratación pública, incorporando el principio del valor por el dinero, por ejemplo, o el de la sostenibilidad ambiental, todo principios que al final conforman un conglomerado que, vamos a decir, deriva además de la constitución política y que son en muchos casos la llave para resolver dudas o casos concretos con los límites también que la legislación plantea. Y además ahí vemos que vamos a empezar a notar contrataciones con diferentes matices, como por ejemplo el tema de la innovación o ya algo que ya viene siendo más constante, la contratación pública estratégica con criterios sociales, como por ejemplo
criterios que pretenden paliar los problemas de desempleo o la incorporación de ciertos rangos de edad en la fuerza laboral, ¿verdad? Ese tipo de cosas, o de personas con discapacidad. Ahora, ahí hay todo un reto porque sí se ve que hay muchos errores, todavía hay mucho desconocimiento en la forma en la que esos criterios de contratación pública estratégica y vamos a ver más adelante de innovación, pues se incorporan en la práctica en los pliegos de condiciones. Por otro lado, el esquema anterior de límites económicos de la contratación administrativa que servían para determinar cuándo aplicaba una licitación pública en el régimen anterior, abreviada o la contratación directa de escasa cuantía, todo eso cambia, se simplifica, se cambia a un régimen de umbrales económicos con dos regímenes jurídicos que ahora vamos a explicar. Se sanciona, por ejemplo, en el régimen sancionatorio de los recurrentes temerarios. Hasta la fecha yo todavía no he visto ningún caso de sanción de esta naturaleza, ¿verdad? Pero está ahí previsto. Se fomenta la resolución alternativa de conflictos y una cosa que todavía está en desarrollo, se fomenta y se impone un proceso de profesionalización para las propias administraciones contratantes. Ellos van a tener que pasar por un proceso de acreditación de sus unidades de compra y de capacitación formal para sus funcionarios, porque sí se ve que hay mucho desconocimiento y a partir de ese desconocimiento, pues puede haber un impacto importante en la gestión y en el cambio en el modelo de gestión. Entonces, bueno, vemos un solo régimen jurídico, una misma ley para todas las instituciones, se crea la rectoría, hay una nueva tipología de procedimientos, una nueva calificación de los tipos de procedimientos, donde encontramos categorías como los ordinarios, que serían ahora la licitación mayor, la menor, la reducida, procedimientos extraordinarios, especiales y de excepción. Lo que comentamos, una reducción sustantiva de los supuestos de excepción, el de los supuestos de contratación directa. La caja chica cambia también el monto, este monto hay que actualizarlo, este monto ya quedó desactualizado con los nuevos umbrales, el uso obligatorio del sistema digital unificado que por ahora se mantiene en el SICOP y el impulso, como dijimos, a la contratación pública estratégica. Otros cambios importantes de alguna manera, y eso favorece a quienes están en el sector privado, por decirlo de alguna forma, y también a la institución porque le da más seguridad. Hay una simplificación del régimen recursivo. En el régimen de prohibiciones vamos a ver un régimen diferente, con un mayor alcance, si se quiere, y donde aplica una figura como puede ser la desafectación, que es importantísimo que ustedes manejen ese término y esa figura. El régimen de sanciones administrativas también tiene un mayor alcance. Cambian condiciones importantes para participar como oferente o subcontratista. Para efectos de las administraciones se refuerzan la etapa de planificación y controles en la ejecución de los contratos y a nivel de vacíos de procedimientos que antes lo veíamos en el régimen anterior, se llenan importantes vacíos como el procedimiento para aplicar multas y cláusulas penales o el procedimiento para dar por terminado contratos por incumplimientos del contratista o para la aplicación de sanciones, procedimientos que ahora se basan en la propia Ley General de Contratación Pública y que tienen una característica y es que son eminentemente escritos. En la ley, en el régimen anterior, como había que hacer uso del procedimiento ordinario de la Ley General de la Administración Pública, había un tema de oralidad y una comparecencia oral y privada que suponía retos mayores. Ahora el procedimiento se hace eminentemente escrito. Algunas dudas e inquietudes en general para pasar a ver las que ustedes tienen ahí en el chat o si alguien quiere hacer uso de la palabra, como dijimos, de una manera concreta y a partir de temas generales sin explicar, por favor, casos concretos. Sobre los procedimientos, bueno, la determinación del tipo de procedimiento, eso no ha cambiado en el sentido de que lo que aplica es el monto estimado del objeto, un monto que tiene que basarse en el estudio de mercado que la administración obligatoriamente tiene que hacer y que ahora hablaremos un poquito más de ese tema del estudio de mercado y ese es el elemento clave, el monto estimado de la contratación, salvo que la entidad vuelva a ver y revise si hay un procedimiento extraordinario, como podría ser una subasta inversa electrónica que le podría servir y que no depende del monto, depende de otras características, pero no del monto,
o un procedimiento especial como uno de urgencia porque la situación de fondo justifica el que se haga un procedimiento especial de urgencia, por ejemplo. De lo contrario, la administración va a tener que remitirse em, al criterio del monto estimado del objeto a contratar. En el caso de las excepciones de contratación directa, estas van a aplicar cuando se dé en la práctica el supuesto que la norma describe. Lo que el artículo 3 dice en sus distintos incisos, si hay un caso que se puede encuadrar en uno de esos supuestos, entonces la administración tendrá la posibilidad de acudir al procedimiento de excepción en lugar de acudir al procedimiento ordinario. Los procedimientos ordinarios se basan, esa estimación va en conjunto con el análisis del umbral económico para dos regímenes diferentes, un régimen simplificado, perdón, diferenciado, descrito estrictamente en el artículo 36 de la nueva ley, y un régimen ordinario, si se quiere, que es para la mayoría de las instituciones califican, están dentro de ese régimen. Y luego por tipo de contrato. Hay umbrales económicos para los contratos de bienes y servicios y hay umbrales económicos diferenciados para los contratos de obra pública. Estos umbrales se actualizan año con año, ya no en febrero, como pasaba con los límites económicos de la contratación administrativa, sino más bien en diciembre. Y tenemos la última actualización que salió publicada en la Gaceta del 14 de diciembre del año pasado y que empezaron a regir el 1 de enero de este año, y que son estos, los umbrales, como vemos, para el régimen ordinario, donde decimos están la mayoría de las instituciones, por ejemplo, las municipalidades o la Universidad de Costa Rica, inclusive la Caja está en el régimen ordinario, o en cambio el régimen diferenciado, que son ciertas entidades que tienen una calificación conforme al clasificador institucional del sector público, que eso sale por decreto, ¿verdad? Y entonces las instituciones ya saben, o están en el régimen ordinario o están en el régimen diferenciado. El otro análisis que tienen que hacer es si se trata de una contratación de bienes, un contrato de suministros, o en cambio un contrato de servicios, o en cambio una contratación de obra pública. Y a partir del monto estimado del objeto a contratar, pues tendrán que revisar con respecto a esta tabla y verificar si procede una licitación mayor, una licitación menor o una licitación reducida, que son los tres tipos de procedimiento ordinario que hay en la nueva normativa. Por otro lado, con el tema de los regímenes jurídicos, sí tenemos que a partir del 1 de enero del 2022, pues los procedimientos son los de la nueva Ley General de Contratación Pública, salvo los que habían empezado con decisión inicial hasta el 30 de noviembre de ese año. Sin embargo, esos procedimientos que ya habían empezado con leyes previas como la Ley de Contratación Administrativa o la Ley de Fortalecimiento del Sector de Telecomunicaciones, o inclusive por el régimen de principios que tenían habilitado algunas entidades, continúan su curso hasta que terminen la ejecución de los contratos. Bueno, voy a ver aquí algunas de las consultas para irnos refiriendo a ellas, o si hay alguna persona que quiera, bueno, por lo visto más bien no hay consultas. Por aquí don Gilberto Méndez pregunta cuál es el monto. No sé a qué monto se refería don Gilberto. No sé si quiere ampliar un poquito la consulta. Creo que era el monto de la caja chica. Fue ahí cuando Ah, él el monto de preguntó. la caja chica, perfecto. Entonces, ese monto tiene que ver con el monto estimado es un porcentaje de la licitación reducida. Entonces, ahí lo habíamos visto antes, vamos a devolvernos. Es hasta un 10% del monto de la caja, de la licitación reducida, según los umbrales que estén vigentes, ¿verdad? Esa es la nueva regla en materia de caja chica. Y entonces va cambiando año con año cuando se actualicen los umbrales económicos. Por otro lado, bueno, algunas dudas que hemos visto en el servicio nuestro de consultas,
y queríamos también que ustedes tuvieran esta claridad de la nomenclatura que ahora utilizan los procedimientos en el SICOP, ¿verdad? Muy importante saber identificarlos. Aquí ustedes tienen, permanecen, como dijimos, procedimientos que vienen de la Ley de Contratación Administrativa o de regímenes especiales con su respectiva nomenclatura pasada, como LN, licitación pública, o LI, licitación pública internacional, la LA, la abreviada. El PP en aquel tiempo era el procedimiento por principio. Recuerden que habían instituciones como RAXA o Correos de Costa Rica que se basaban solo en los principios de la contratación pública. Eso desapareció para ellos a partir del 1 de diciembre del 2022, pero podrían tener algún procedimiento todavía, cada vez van a ir siendo menos, ¿verdad? Pero algún procedimiento en trámite o algún contrato, sobre todo ahora, derivado de esos procedimientos, y por eso es que seguiremos viendo algunos de estos expedientes abiertos. O CD, que era la contratación directa. Vean los cambios que se dan ahora, porque entonces tenemos la licitación mayor como LY, ¿verdad? La licitación menor LD, la reducida LD. El procedimiento especial, ¿a qué se refiere el procedimiento especial? Ya lo vamos a ver. O XC también, el procedimiento especial, que ese es exclusivo de la caja. El remate o la subasta inversa electrónica y el procedimiento por excepción, que sería asimilable a la contratación directa, ahora se llama PX, ¿verdad? Ahora lo identificamos como eso. Recordemos que en el SICOP, además, la información que vamos a encontrar es muy diversa. No solo incluye los expedientes propiamente de los procedimientos de contratación que las instituciones vayan abriendo, sino que también vamos a encontrar otro tipo de actuaciones que a veces nos pueden llamar a error. Por ejemplo, las consultas a proveedor único, que esa es una actuación nueva que deriva de la nueva Ley General de Contratación Pública, o los famosos estudios de mercado que están generando tantas dudas en el día a día. Y muchas veces las propias instituciones no saben ni siquiera dónde ubicar la información. Por ejemplo, en el caso de la caja chica, es uno de los casos que habíamos visto en una charla del año anterior, donde la administración, las compras de caja chica, tiene la obligación no de tramitar la contratación a través del SICOP, pero sí de registrar la contratación, y sin embargo la registran con distintos nombres. Eso en principio la Dirección de Contratación lo quiere corregir para que haya una única nomenclatura para la caja chica y todos entendamos que eso se está registrando de esa manera. Este es la misma excepción. Recuerden que la caja chica es una excepción a los procedimientos ordinarios, pero cierto que hay mucha dispersión en el uso de las nomenclaturas y los nombres, y eso tiende a ser confuso. Aquí nosotros les decíamos, no se frustren, todos estamos viviendo esta curva de aprendizaje, esta curva de adaptación, y ustedes, por supuesto, pueden consultarnos. Vamos a ver si hay más consultas. Don Giovanni Pérez por aquí. Ah, bueno, vamos a ir más arriba. Voy a ir un momentito. Sí, doña Shirley pregunta a qué se refiere la capacitación abierta. La capacitación abierta es uno de los tipos de excepción, es uno de los, permítame nada más para avanzar un momento aquí a ver si tengo la diapositiva de los procedimientos de excepción. No, me parece que no la incluí. Bueno, entonces les voy a explicar. En la categorización, en la clasificación de procedimientos, les decía, ahora tenemos los procedimientos ordinarios, que son los de licitación, ¿verdad? Tenemos los procedimientos extraordinarios, que son la subasta inversa y el remate. Tenemos los procedimientos especiales, que son tres: la urgencia, la contratación directa del arrendamiento o la compra de bienes inmuebles y las contrataciones para las entidades que están en el sector de competencia, como el ICE, por ejemplo, que quedaron con un procedimiento especial para algo muy concreto, que es propio de su giro de negocio en competencia. Y luego tenemos los procedimientos de excepción que había explicado, están en el artículo 3. Como bien mencionado doña Shirley, dentro del artículo 3 está la capacitación abierta. La capacitación abierta, yo no sé por qué ha empezado a generar como muchas dudas, cuando es un tema que siempre ha estado, viene del reglamento anterior. La capacitación abierta es, por ejemplo,
Conexis está sacando unas capacitaciones para todo público, una en temas de reajuste de precios, como hay cambio en la normativa de reajuste, habrá próximamente un nuevo reglamento y también sobre la nueva ley. Conexis, por ejemplo, está promocionando sus cursos que son abiertos a todo público. Entonces, si una institución está interesada en contratar esos cursos de Conexis, como es una capacitación que no está hecha a medida de esa institución, no es solo para esa institución y es un evento abierto a todo público, la institución sí tiene la obligación de abrir un expediente en el SICOP para contratar ese curso en particular que le interesa, tendrá que justificar, como cualquier procedimiento, el por qué ese curso le interesa y tendrá que abrir el expediente, pero no tiene que haber un concurso. Le interesa contratar esa capacitación por las razones que la entidad dé, digamos, en el expediente y la justificación que dé. Y lo tiene habilitado. No hay mayor ciencia, no hay un detalle, un error en el que están incurriendo las instituciones con respecto al uso de las excepciones, y es que las excepciones que están reguladas en el 3 de la ley y en varias normas del reglamento y en el artículo 4 de la ley y el 4 del reglamento, el artículo 4 muy importante, y si hay compañeros, si hay participantes también del sector público que nos acompañan, que no, que pónganle atención a lo que dice el artículo 4 y de hecho ya hay criterio de la Dirección de Contratación Pública sobre ese tema. En las excepciones de contratación directa, no se puede necesariamente pedir o no se debe exactamente los mismos requisitos y las mismas formalidades que un procedimiento ordinario. Eso sería desnaturalizar el procedimiento de excepción. Y el propio artículo 4 del reglamento dice que los requisitos que la ley pone, como por ejemplo, hay requisitos que son básicos en un procedimiento de excepción, como la decisión inicial, que es la motivación, por qué se está contratando este curso de capacitación abierta, por ejemplo. Eso sí, es un requisito que hay que cumplir para todos. Pero hay otros requisitos. Por ejemplo, hemos visto casos bastante absurdos desde mi punto de vista, eso es una valoración muy personal, ¿verdad? Pero donde yo encuentro absurdo que el análisis de razonabilidad de precio de un curso de capacitación abierta sea el mismo que de un procedimiento ordinario y que, por ejemplo, se llegue a pedir hasta el desglose del precio en los mismos términos en que se pediría en una licitación. Son diferentes y la propia Sala Constitucional, cuando se ha referido a los procedimientos de contratación directa, que serían los de excepción, dice que no son procedimientos donde aplicamos exactamente las mismas reglas en la misma forma en que aplicamos un procedimiento ordinario. Entonces hay que tener cuidado porque el propio artículo 4 del reglamento le dice a la administración los requisitos que están dados para las excepciones tendrán que matizarse, por decirlo así, no lo dice con esa palabra, pero esa es la interpretación, y adaptarse según el supuesto de excepción. Pero hay administraciones que están cayendo en el error de aplicar tajantemente a rajatabla todos los requisitos que el artículo 4 pone o que la ley pone para las excepciones a todos los supuestos cuando cada supuesto tiene una connotación diferente y hay que saber distinguir para no desnaturalizar el procedimiento de excepción. Em, Otra consulta que nos hace aquí, nos hacen aquí, el tipo de procedimiento depende del monto y del tipo de contratación, pues indicó sobre obra pública. Vamos a devolvernos a la diapositiva de de los umbrales, porque esta diapositiva nos guía. Hemos dicho que sobre todo, aquí estamos hablando de los procedimientos ordinarios, que son tres, ¿verdad? Licitación mayor, licitación menor, licitación reducida. Entonces, ¿qué debe hacer la institución? Lo primero que tiene que tener claro la institución, y ustedes para que entiendan cómo lo hacen los que están en el sector privado, cómo lo hace la institución, primero ella tiene que saber en cuál régimen está, si pertenece al régimen ordinario, si pertenece al régimen diferenciado. El régimen diferenciado, ¿qué instituciones son? Les comentaba, están en el artículo 36 las categorías, y esas categorías la institución tiene que irse al clasificador institucional del sector público y revisar. Yo soy una empresa pública financiera.
o soy un banco público, porque esas son entidades que están en el régimen diferenciado. Si es así, si su naturaleza jurídica en el clasificador tiene una categoría que está incluida en el artículo 36 como parte del régimen diferenciado, entonces tendrá que remitirse a los umbrales del régimen diferenciado. Segundo paso, la institución tiene que revisar si su contratación es un contrato de suministros, si lo que va a contratar son servicios o si en cambio va a contratar una obra, ¿verdad? Remitiéndose además a lo que la ley ya dice. Tenemos la ventaja de que ahora la nueva ley ya distingue de una mejor forma qué es un contrato de obra. Ya incluye obras de mantenimiento, incluye, porque a veces había la idea de que obra pública era solo construir carreteras, por ejemplo. No, eso no es así. Entonces, si la institución tiene dudas, tiene que remitirse a la propia definición que tienen tanto la ley como el reglamento. Y a partir de eso, con los estudios de mercado que haga, pues tendrá que establecer un monto estimado del objeto a contratar, sea una compra de suministros, sea una compra de servicios o una construcción de una obra, y ese monto lo tendrá que comparar con estos umbrales y a partir de ahí ya la institución sabe que está obligada, dependiendo de ese monto, a hacer un tipo específico de licitación, que por A o por B quiere, no le sirve, no le funciona hacer el procedimiento o el ordenamiento jurídico le da otra salida, como por ejemplo, si van a comprar un edificio, pensando en que, y lo quieren construir, eso sería un contrato de obra, pero resulta que hay un procedimiento especial de compra de bienes inmuebles únicos y tal vez hay un edificio que ya está construido y que a la administración le resulta bien. Entonces, en lugar de hacer una licitación, puede acudir al procedimiento especial de bienes inmuebles para la compra directa de un edificio que ya está construido o incluso que está empezándose a construir. La administración podría hacer eso, siempre que justifique, en ese caso, el porqué de esa contratación. Bueno, continuamos. Cualquier cosa me dicen si no queda claro, pero me parece que ahí vamos a ir, y ahora sí empiezan a haber más consultas. Vamos a ir poco a poco. Em, Doña Marcia pregunta, ¿dónde se puede ver la información de las licitaciones públicas e internacionales? Toda la información debería estar en SICOP. Puede haber algún caso, les decía, de algún procedimiento que por excepción esté fuera de SICOP, ¿verdad? Sin embargo, y eso puede llegar a pasar, pero en principio, una licitación pública internacional, vea que además doña Marcia se refiere a contrataciones. La licitación pública ya es un procedimiento viejo de la ley anterior. Entonces tuvo que haber iniciado doña Marcia con el régimen anterior. El régimen anterior sí tenía un desfase, digamos, o una debilidad, y era que las instituciones no se sentían obligadas a usar todas el SICOP. A diferencia de lo que tiene la nueva ley, que el artículo 16 dice que si el procedimiento se hace fuera del SICOP sin la autorización previa de la dirección, ese procedimiento tiene una nulidad absoluta. Entonces, doña Marcia, en principio esa licitación debería estar en SICOP. Si no lo está, es por alguna razón en particular y entonces dependerá de esa justificación que haya. Para ese caso, estaría en un expediente, puede hasta que haya todavía casos donde sea un expediente físico en manos de la institución, pero en principio debería estar en la plataforma SICOP. Em, para el caso de los procedimientos por excepción, preguntan por acá, la ley y el reglamento no establecen plazo mínimo para recibir ofertas. Se podría entender que sería mínimo 3 días o que se podría utilizar plazos menores. Efectivamente, hay que remitirse a lo que dice la ley y el reglamento. Hay casos, por ejemplo, no en el caso del procedimiento de excepción, pero en el caso del procedimiento especial de urgencia, que de alguna manera se parece a una excepción, que es la típica contratación por urgencia. Esa, por ejemplo, para comentarle a don Olma, sí tiene un plazo de caducidad de un mes. La institución tiene que hacer todo en ese mes y entrar a ejecutar el contrato en el mes exacto o antes, ¿verdad? De lo contrario, la ley dice caduca el procedimiento, o sea, se cerró, ya no vale y hay que volverlo a hacer. En el caso de las excepciones, no. Entonces, don Olman, ahí la institución tiene más flexibilidad. No podemos distinguir donde la ley no distingue. Yo no le puedo dar a usted un plazo mínimo, usted lo está interpretando, tiene que ser un plazo razonable de acuerdo a la necesidad, pero si la propia ley y el reglamento no le impusieron plazos específicos, esos plazos dependerán del objeto de la contratación, dependerán y ahí sí con el elemento de
la caducidad del procedimiento. Si la institución deja inactivo el expediente por un periodo de 6 meses continuos o 6 meses intercalados, en periodos intercalados que sumados llegan a 6 meses, el procedimiento caduca también. Pero ahí, don Olman, yo no le puedo decir si mínimo 3, eso lo va a definir. Recuerden que las instituciones cuando inician el procedimiento deberían, aunque ese no es un requisito, y yo misma les dije, no todos los requisitos de las licitaciones hay que trasladarlos a rajatabla a los procedimientos de excepción, pero por ejemplo, para mí, desde mi punto de vista, como una medida de buena gestión, ese cronograma de fechas y tareas que la administración tiene que hacer en las licitaciones, en los procedimientos ordinarios, con la decisión inicial, no sería malo hacer los procedimientos de excepción y la propia administración definir ese plazo que debe ser un plazo razonable. Yo no puedo decirle 3 días o algo porque me estaría inventando plazos que ni la ley ni el reglamento establecen. Dice don Giovanni, ya se encuentra habilitada la invitación de proveedores para el acto de desempate. Me imagino que usted se refiere al tema de SICOP. Yo no lo sé, don Giovanni. Habría que revisar esa, esa funcionalidad. Ahí hay que tomar en cuenta que efectivamente el SICOP va como detrás, ¿verdad? Hay algunas cosas en las que ya se ha adaptado, hay otras cosas en donde el sistema todavía sigue teniendo y pues una rigidez que no permite adaptar ciertos concursos a sus formularios, y esa consulta pues habría que hacerla directamente al servicio de RAXA, o inclusive a la propia Dirección de Contratación Pública, que es la que administra el sistema. Yo no sabría decirle si ya esa funcionalidad está prevista. Mm, bueno, por aquí nos pregunta doña Pablo, en la diapositiva se pusieron P y XC como procedimiento especial. Sí, porque eso es del régimen anterior. En el régimen de la ley de contratación, vamos a ver esa diapositiva. Más bien, perdón, hay dos tipos de procedimiento especial. El que puede ser alguno de esos tres que he mencionado, la urgencia, la compra de bienes o el arrendamiento de bienes directos, o las entidades que están en competencia, y el XC se refiere al procedimiento especial de medicamentos de la caja específicamente. Entonces, por eso es que coexisten. Em, la diapositiva de los tipos de licitaciones me la dejé fuera, pero por aquí la habíamos mencionado. Permítanme para ver, me parece que estaba aquí. En los nuevos procedimientos encontramos los ordinarios, que serían las 3 licitaciones que hemos visto, los extraordinarios, que son la subasta, inversa electrónica y el remate, los especiales, que son los que ya he mencionado, de la compra de bienes inmuebles o el arrendamiento, los del régimen de competencia, las entidades que están en competencia o la urgencia, y los de excepción, que son los procedimientos de contratación directa que están en el artículo 3. Dice doña Shirley, ¿cómo nos ampara la nueva ley a los proveedores cuando las instituciones atrasan la entrega de los servicios o bienes? Cuando las instituciones atrasan la entrega, ahí, doña Shirley, no le entiendo la consulta porque se supone, a ver, la lógica es que yo como proveedor le vendo algo a la institución, ¿verdad? Eh, y usted me dice que más bien la institución la que atrasa la entrega de los servicios o los bienes. Tal vez si gusta, le podemos abrir micrófono para que pudiera ampliar su consulta. Ya vamos a ver, ya le doy la palabra si levanta la mano para usar el micrófono, y si no, aquí seguimos. Tenemos también. Voy a darle la palabra a doña Andrea, y me parece que hay otra persona también que había levantado la mano. Permítame un momento para darles oportunidad también de hablar. Sí, adelante, doña Andrea. Ahí le estoy permitiendo que pueda activar su audio. Doña Andrea, Sí, está con el audio sí, eh, muteado. silenciado. Bueno, entonces Ujú. vamos a ver si don Denis González, que también había levantado la mano. Don Denis.
No sé, don Mauricio, si usted me puede ayudar ahí porque no, Es que ya nosotros le estamos pidiendo sí, que que utilicen active el el micrófono, audio. pero ya está del Bueno, lado de ellos. Mejor vamos continuamos. a continuar entonces. Por aquí dice, le agradezco que me aclare cuál es el procedimiento a seguir cuando llega la invitación para justificar excepción de proveedor único y también cuando solicitan cotizaciones para estudio de mercado por SICOP. Excelente la pregunta y le agradezco mucho a nuestra participante, a doña Kimberly, esa pregunta. Voy a ponerles en pantalla unas diapositivas, porque de hecho este es uno de los temas que más dudas está generando, el tema de los estudios o sondeos de mercado. Los estudios o sondeos de mercado pareciera que, que es algo como tan novedoso para las instituciones cuando en realidad ya tenían la obligación de hacerlo. Lo que pasa es que las instituciones han estado acostumbradas a que los estudios o sondeos de mercado se reducen erróneamente a consultarle a tres potenciales oferentes, a pedirles una proforma, como comúnmente lo conocemos, una propuesta económica, y basarse con eso, sacar un precio promedio con eso y establecer eso como precio de referencia, digamos. Eso no es un estudio o sondeo de mercado. Tal vez podría suponer un sondeo de mercado, pero en realidad un estudio y ya hay pronunciamiento tanto de la Dirección de Contratación Pública como de la Contraloría sobre lo que es un estudio de mercado, que es una consulta al mercado a través de distintas fuentes. Perdón el comercial que voy a hacer y es completamente subjetivo y parcializado, lo sé, pero yo conozco la herramienta y las bondades que tiene el sistema, por ejemplo, que Conexis ofrece y ojalá muchas instituciones tuvieran acceso a ese tipo de herramientas porque ahí tienen un montón de información lo cual hace que no se tengan que supeditar a pedir tres ofertas o proformas, que es lo que está confundiendo. Esa es una herramienta que tiene la administración, pedirle a quienes están en el mercado, en ese sector, pues una propuesta. Ahora, ¿qué está pasando? Y el otro día recibimos una consulta en ese sentido y yo quería aprovechar esta sesión de hoy para aclararlo. En el estudio sondeo de mercado, la pregunta que recibimos fue, ¿estoy obligada a dar el precio? Ojo, esta es una etapa que es obligatoria para la institución. La institución tiene que fundamentar el precio base que utiliza para definir el tipo de procedimiento, como ya vimos, si va a ser una mayor, si va a ser una licitación menor o si va a ser una licitación reducida. El estudio sondeo de mercado también le permite sacar ese precio de referencia para guardar los fondos. Recuerden que en la contratación pública la administración tiene que reservar el contenido presupuestario, no puede contratar sin tener la previsión presupuestaria. Y el tercer elemento es que tiene que tener un precio base para fijar bandas de tolerancia en el pliego de condiciones para revisar en la fase de estudio de ofertas cuáles precios son razonables. Y eso me lleva a descartar o le lleva a la institución a descartar las ofertas que tengan precio ruinoso o precio excesivo, por ejemplo. Con esas bandas de tolerancia, más o menos, si yo digo, para comprar esta computadora, una computadora de esta naturaleza cuesta $2,000, por poner algo. Ese es el precio de referencia, obtenido con que de varias fuentes. Le pregunté a empresas del sector, pero revisé licitaciones de los últimos 5 años, mías y licitaciones de otras instituciones que están comprando algo similar. Y entonces, y de los últimos precios, y le aplico un porcentaje de variación por inflación, por lo que yo considere que puede implicar una variación de ese precio. Y como administración establezco un margen más menos ese precio de referencia que yo entenderé que es razonable, porque puede pasar que el estudio de mercado yo lo hice en julio del año pasado y la recepción de ofertas se está haciendo ahora en enero, y eso puede suponer que hay una variación entre esos datos. Ahora, eso por parte de la administración, por parte de ustedes en el sector privado. No es obligatorio participar en un estudio o sondeo de mercado, pero es estratégico. Es estratégico. Si a mí me preguntan el precio, otra cosa, o sea, yo ahí tengo que medir si participo, yo me hago visible para la administración. Si participo en ese estudio, sondeo, yo le digo a la administración, yo tengo interés.
¿verdad? En que usted me considere. ¿Por qué? Porque puede pasar una cosa que ya pasó también en una consulta que ustedes hicieron, que la administración hizo un estudio, sondeo, me preguntó, yo no quise participar y entonces la administración que interpretó, ah, no, Ana Marcela, esta contratación no le interesa, entonces no la vamos a tomar en cuenta. Ella, con el resultado del estudio o sondeo, en lugar de hacer una licitación, hizo un procedimiento especial de urgencia que por ley puede ser solo invitando a tres. Y como yo no le contesté, la administración entendió que yo no tenía posibilidades o interés y entonces dentro de esos tres no me consideró. ¿Hizo mal la administración? No, de ella hizo el estudio, abrió la posibilidad de que yo le dijera algo y como yo no le dije nada, entonces la administración se enfocó en los tres que sí le dijeron algo, ¿verdad? Ahora, entonces, desde el punto de vista de un sujeto particular, no es obligatorio participar en el estudio sondeo de mercado, pero sí es estratégico para que la administración me vea. Pero ahora, un siguiente elemento, y eso no lo dice la ley, no lo dice el reglamento, ni se los va a decir la institución. La institución a ustedes les está preguntando cuánto podría costar esto. Si usted le da el precio exacto que usted estaría dispuesto a cobrar en el momento del concurso, ¿qué es lo que está pasando? Ustedes, con todo respeto, solitos se están ahorcando. Ustedes solitos se están. ¿Por qué? Porque la administración, ahí no estamos en un proceso de oferta, no está analizando si ese precio, la administración está sondeando el mercado. Pide un precio de referencia. Queda en manos de ustedes, si usted le da el precio exacto que usted estaría dispuesto a cobrar, evidentemente usted se puso en una desventaja. ¿Qué quiero decir con esto? Que usted está dando, usted debería dar un precio estimado y ahí usted tiene que jugar con entendiendo que esto es apenas un sondeo para establecer un precio de referencia que el precio real se verá en el proceso de concurso. Este precio de referencia, nuevamente, no perdamos de vista, ¿para qué es? Para que la administración tenga elementos para saber si tiene que hacer una licitación mayor, si tiene que hacer una licitación menor o si tiene que hacer una licitación reducida para reservar el contenido presupuestario y para fijar los parámetros del estudio de precio razonable, pero inclusive la ley ya contempla, el reglamento particularmente, el artículo 44, que si los precios que salieron en el estudio de mercado o en el sondeo, que pudo haber sido en julio del año pasado, ahora en enero, son muy distintos y se salen de esas bandas de referencia que la administración tuvo que haber fijado en el pliego, aún así no quiere decir que la oferta quedó descalificada automáticamente. ¿Por qué? Porque la administración tiene la obligación de analizar eso, si de julio a enero puede haber otros factores que hayan incidido en esa variación. La administración tiene que saber que a quienes a quienes ella le consulta en estudios sondeo de mercado, estratégicamente no me van a dar el precio exacto porque no van a exponer todo su naipe y entonces hay una variación y eso ella lo tiene que ir midiendo. ¿Cómo se mide normalmente eso? Viendo el comportamiento de las ofertas en otros concursos, en otras contrataciones, en un periodo similar. Por ejemplo, obviamente con bienes que sean comparables. Eso es un trabajo que tiene que hacer la administración. Y la administración tiene hasta la posibilidad en etapa de estudio de ofertas, si el caso, el ejemplo que estamos usando fue en julio y el estudio de ofertas es ahora en enero, de volver a hacer un estudio de mercado para ver si los números que había planteado en el julio del año pasado están desactualizados o no. Y a partir de eso, valorar la razonabilidad de las ofertas que recibió en enero. ¿Me explico? Entonces, claro, ustedes como oferentes o como potenciales interesados no están obligados a participar en el estudio sondeo de mercado, pero sí es un paso estratégico, se hacen visibles y tampoco están obligados a dar el precio exacto. Y desde mi punto de vista, no es nada aconsejable que ustedes den el precio exacto en el estudio de mercado de lo que ustedes cobrarían en un concurso, porque además a usted la administración le está preguntando, ¿cuánto cuesta esto hoy? Usted le da un estimado y ustedes saben mejor que yo que eso depende. Si fuera yo el único al que usted va a considerar, el precio puede ser este, pero si estamos en una competencia donde hay 5, hay 10 competidores adicionales, el precio puede ser diferente. Entonces yo no voy a mostrar todas las cartas en el estudio sondeo de mercado y nadie los va a sancionar por eso, porque la administración no se debe basar solo
en la información que le den los oferentes. Esa es una herramienta, pero el estudio de mercado es algo más complejo y eso es obligación de la administración. Ella es la que tiene que saber captar si le están dando precios que están inflados o que están muy por debajo. Eso es obligación de ella. Ustedes como competidores, pues lógicamente también tienen un papel ahí importante, pero la principal responsabilidad es de la administración. Lo último que quería decir con respecto a este tema del estudio de sondeo de mercado es que es una actuación que forma parte de un expediente de contratación o que va a formar parte de un expediente de contratación. Por lo tanto, la información es pública. Ustedes no pueden pretender que el precio que ustedes den en estudio de mercado, la administración lo guarde y no se lo enseña a nadie. No, esto es un procedimiento de contratación donde priva el principio de transparencia. Por lo tanto, la información que reciba de cualquiera estará en el expediente, porque hay gente que dice, claro, quedé yo en desventaja, yo ya enseñé mi precio. Usted enseñó el precio que usted quiso enseñar. Yo no les digo mientan, yo lo que les digo es den un precio estimado, sean estratégicos y pónganse a pensar cuál sería el precio mío en competencia versus, y esto que la administración me está preguntando en este momento. Y yo hasta le podría aclarar en el sondeo o estudio de mercado, este precio puede estar sujeto a variaciones porque hay una actualización de precios anuales, porque no sé qué, podría, pero sabiendo que si ustedes quieren participar en ese concurso ya en competencia, la principal información de su precio, eso lo deberían manejar solo ustedes, ¿verdad? No sé si queda claro, pero es una duda permanente donde vemos que tiene varias aristas. Por aquí dicen también otra consulta en casos recursivos ante la Contraloría, ¿qué jerarquía de relevancia tienen los criterios de la Dirección de Contratación Pública? Vean, eso es todo un tema, don Alan. La Dirección de Contratación está interpretando que ellos como brazo ejecutor de la autoridad de contratación, que es rector para toda la materia, que ellos tienen una competencia consultiva muy amplia, ¿verdad? Eh, y yo no comparto tanto ese criterio, sinceramente, pero bueno, ellos están interpretando que tienen una competencia amplia y si usted revisa en su página web, hay criterios de todo tipo, desde el régimen de prohibiciones, desde la modalidad de entrega según demanda, desde la subasta inversa e inclusive algún criterio han sacado sobre el régimen recursivo, como por ejemplo llegaron a decir que la subasta inversa electrónica, que ni en la ley ni en el reglamento tiene contemplado recurso de objeción, para la dirección sí lo tiene. Ahí me parece que cometieron un exceso, porque sobre todo ese tema, ahí sí la Contraloría tiene una competencia con respecto al recurso de objeción y en particular eso me parece que debió haber sido un tema de ellos. Pero eso en el tema general, los temas generales, porque la dirección de contratación, eso es muy importante también aclararlo, no resuelve casos concretos. Si ustedes van a consultarle que mi caso, eso se lo van a rechazar. La dirección lo que sí le va a aceptar son consultas sobre temas generales, un poco lo que hacemos o intentamos hacer nosotros en nuestro servicio. La Contraloría resuelve casos concretos, casos específicos, con elementos que están en un expediente de contratación. Entonces, la Contraloría tiene competencias según sea una apelación o una objeción para resolver ese caso. ¿Podría la Contraloría considerar algún criterio de la Dirección de Contratación Pública? Claro, y porque ahora están tratando como de coordinar, pero sí le diría, la Contraloría no necesariamente, o sea, la Contraloría va a resolver el caso concreto. Con esto le digo, la Dirección de Contratación se refiere a temas generales. La Contraloría resuelve en temas recursivos casos específicos. Entonces ahí le diría, ella al final resuelve un poco, lamentablemente, perdonen la expresión, pero como ella quiere partiendo de sus potestades, eso no significa que no vaya a considerar algún criterio que haya por ahí de la dirección, pero en general prevalece el análisis que ella haga del caso concreto. También el participante pregunta, en caso de futuros conflictos con jurisprudencia, habría que ver qué tipo de tema podría ser en el que haya una contraposición. Nuevamente tomen en cuenta, la dirección de contratación se refiere a temas generales, la Contraloría se refiere a casos específicos en los recursos, ¿verdad? Porque Contraloría también tiene función consultiva. Pero en el caso específico, muy posiblemente la Contraloría va a justificar su resolución con elementos propios
del caso concreto, donde ella podría decir, esto no es igual a lo que analizó la dirección de contratación, porque la dirección de contratación se refirió a un caso general y aquí pueden haber elementos diferenciados. Más consultas. La administración me pide la estructura de precio simple y a su vez la detallada. ¿Es posible eso, que se nos soliciten ambas? Es una muy buena pregunta y de hecho ya hay criterios de Contraloría, pero en objeción. Lo que doña Yancy habla de la estructura del precio, recuerden que en realidad se refiere al desglose del precio. El desglose del precio siempre ha estado compuesto de dos elementos. La estructura del precio que viene en categorías generales, ¿verdad? Por ejemplo, mano de obra, insumos, utilidad o costos directos, costos indirectos, que vienen muchas veces por porcentajes y totales. Y el presupuesto detallado es lo que también se le conoce como la memoria de cálculo, que es el desglose de cada cosa. Efectivamente, como doña Yancy lo dice, la nueva ley plantea que el presupuesto detallado solo se le pida al adjudicatario. Ahora, ¿qué pasa? Que hay administraciones que lo están pidiendo, pero entonces, ¿qué pasa? Si objetamos el pliego, la administración debería dejar sin efecto el requerimiento del presupuesto detallado para todos los oferentes porque eso no tiene base legal ni reglamentaria. Y ya hay fallos de Contraloría vía objeción, trayéndose abajo cláusulas de esa naturaleza. El problema es que si nadie lo objeta y esa cláusula quedó así y ya estamos en estudio de ofertas, ya es más difícil rebatirle a la administración que no le voy a presentar esa información porque yo no se lo cuestioné antes. Entonces hay que saber en qué momento le reclamo a la administración, no, no me puede pedir el presupuesto detallado porque eso es solo para el adjudicatario, ¿verdad? Yo no estoy muy de acuerdo con esa norma, pero no importa lo que uno crea, importa lo que dice la ley o el reglamento. Pero tiene razón doña Yancy. Por otro lado, doña Mayela pregunta, ¿las juntas de educación tienen que estar en SICOP o pueden seguir ofertando en físico o no sería nulo? Las juntas han tenido una excepción autorizada por la dirección y entiendo que está en proceso de renovación. Eso hay que estar pendiente porque eso es contra autorización de la Dirección de Contratación Pública. Y entonces ese es un tema que me parece que ahorita está no sé si exactamente ya está en revisión, pero si no lo está, pronto lo estará, porque esa exoneración para estar tramitando procedimientos fuera de SICOP era por un plazo, ¿verdad? Y eso creo que se puede renovar hasta una única vez, si no me equivoco. Por aquí don Daniel dice, para quien pregunta por la estructura de costo, le recomiendo que sea lo más detallada y clara posible para efectos de reajustes futuros. Bueno, sí, ese es otro gran tema. Em, Nosotros por aquí doña Erika pregunta si tenemos algún formulario o algún machote. Nosotros no facilitamos ese tipo de instrumentos por el riesgo que eso puede suponer, ¿verdad? Em, Ahí más bien siempre el consejo es guíese por las normas que dicen con respecto a la declaración jurada, las normas que dice la ley y el reglamento, pero no facilitamos eso porque no queremos que haya administraciones que interpretan las normas de una forma o las normas de otra y que tal vez como al no haber un formulario oficial dado por la Dirección de Contratación Pública, no vamos a ser nosotros quienes los dé y que eventualmente una administración se los rechace y que eso vaya a generar un problema. Las resoluciones de la dirección, dice don Constancio, son vinculantes para quien le pregunta a la administración si es de la administración centralizada. Si es de la administración descentralizada, la administración descentralizada incluso podría llegar a separarse de ese criterio con un criterio motivado, con un acto motivado, ¿verdad? Y en el caso de la Contraloría, Mm, y en ambos casos, vamos a ver, cuando la dirección de contratación se refiere a temas generales, como debería ser la mayoría, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de la subasta inversa electrónica. Vean que la dirección, lo que les comentaba, ha dicho que si tienen recurso de objeción. Bueno, eso no lo dice la ley y el reglamento. En principio, como lo ha dicho la dirección, todas las instituciones tendrían que estar enteradas de eso y aplicarlo. Pero bueno, si alguna no lo aplica por lo que sea, también se puede amparar a lo que dice la ley y el reglamento. Em, entonces, porque la dirección está divulgando, pero no notifica esos criterios a través, por ejemplo, de la Gaceta. Entonces, ahí es delicado. Y la
función consultiva, el reglamento para la dirección de contratación le dice es vinculante para las entidades de la administración central y para la administración descentralizada, instituciones autónomas, sector municipal, instituciones con grados de autonomía como la Universidad de Costa Rica. Ellas, si se separan, tendrán que motivar por qué se separan de ese criterio. En el caso de la Contraloría tiene un posicionamiento en la estructura de la administración pública superior, porque es el fiscalizador superior de la hacienda pública y tiene competencias constitucionales. Los criterios de Contraloría normalmente los hemos generalizado. Cuando Contraloría se refiere en una resolución de objeción a un tema como el que acabamos de mencionar, que no puede pedirse vía pliego el presupuesto detallado, pues uno entiende que es general. Pero Contraloría siempre matiza, al final siempre llega y dice, eso depende del caso concreto. Entonces, al final, los criterios de Contraloría son también específicos y vinculantes para el caso concreto, aunque dependiendo de la naturaleza del tema que está tratando, pues uno podría entender que es un criterio de aplicación generalizada, aunque una institución podría decir, mi caso se separa del caso que analizó Contraloría por esto y esto y esto, y yo por lo tanto no lo hago de esa manera. Y sabemos todos los que estamos aquí, o buena parte de ustedes, me parece, que muchas veces, aunque uno le cite a una administración, vea, Contraloría ha mantenido esta tesis por años y ha venido diciendo esto y esto, hay administraciones que dicen, no, yo lo resuelvo de otra manera. Recuerden que el control de legalidad sobre las actuaciones que tienen las administraciones o que las decisiones que adoptan las instituciones en los procedimientos de contratación a nivel del régimen recursivo solo tienen la objeción y la apelación a la revocatoria. Y fuera de eso, ya no hay más que hacer que ir al proceso contencioso, una vez que además hemos agotado la vía. Entonces, el control de legalidad se circunscribe a lo que al finalmente dijera el Tribunal Contencioso Administrativo. Don Mauricio, no sé cómo vamos con el tiempo. Bueno, tal vez estamos un poquito pasaditos, pero tal vez si quiere seleccionar una pregunta o dos y vamos cerrando. Perfecto. Gracias. Vamos a ver. Aquí hay muchas preguntas como de opinión o de casos concretos que ya hemos dicho que no vamos hoy por la naturaleza del evento, ¿verdad? Dice por aquí doña Shirley, ¿qué pasa en los casos en que en SICOP aparece un presupuesto total estimado, un monto muy bajo, pero el precio de la obra va a ser totalmente diferente? Ahí pareciera que la administración comete un error. A través de la objeción o de la solicitud de aclaración, uno podría tratar de advertirle a la administración que se está equivocando, que se está, ¿verdad? Que no está, que la información que está utilizando no es precisa, pero efectivamente la normativa no nos da muchos elementos como para intervenir en esa fase del procedimiento. Por aquí preguntan, ¿con cuánta anticipación las empresas deben realizar ese estudio de mercado? La ley, el reglamento lo que dice es que la administración no debería usar estudios de mercado de más de 6 meses, que en algún caso podría tener algún estudio que sea mayor a ese periodo, pero que no puede ser mayor a un año, como para que tenga una cierta actualización, pero que tendría que tener una justificación, ¿verdad? Doña Carla pregunta si la modalidad de contratación es consumo por demanda, ¿verdad? De entrega según demanda. ¿El umbral incluye los 4 años o solo el de un año? Depende del plazo de la contratación, depende, y eso está regulado en el artículo 34, por ahí, si no me equivoco. Yo todavía no me llego a saber de memoria los de la nueva ley, los de la ley anterior, si quieren me hacen examen, ¿verdad? Pero en donde está el monto estimado, doña Carla, lo que la administración tiene que hacer es definir ella si quiere contratar de una vez los 4 años, el monto estimado de la contratación y ahí, además, como es una entrega según demanda, tiene que establecerse o un consumo máximo, ¿verdad? Puede la administración autolimitarse, decir, voy a comprar como máximo eso y entonces eso va a determinar el tipo de procedimiento em, o eventualmente usar el monto mensual multiplicado por 48 si no sabe digamos, si lo va a hacer por un año, prorrogable a 4. Esa es una regla que está en la ley y en el reglamento. Em, una Em, muy buena pregunta, don Mauricio, tal vez para cerrar, porque ajá, esta es claro. una pregunta de
por aquí nos dice el artículo 85 de los tipos abiertos. ¿Se puede interpretar los tipos abiertos como una contratación directa? No, son completamente diferentes. Los tipos abiertos, eso lo hemos explicado en otras charlas, son tipos de contratos. ¿Qué pasa? La ley de contratación tiene contratos regulados. La obra pública, el contrato de suministros, el contrato de servicios, fideicomiso, tiene ahora el arrendamiento operativo, el arrendamiento financiero. Esos son tipos de contratos. Vean que no son tipos de procedimientos. Los procedimientos son los que ya hemos mencionado, las licitaciones, la urgencia, las excepciones. Los tipos abiertos del 85 se refiere a que la administración podría utilizar un tipo de contrato que no está en la legislación costarricense. Es el caso de la gestión interesada del Aeropuerto Internacional Juan Santa María. El tipo de contrato que hay ahí, la administración no contrata una concesión, no es un contrato de servicios, no es un contrato de suministros, es un contrato de gestión interesada que, si lo vemos, no está en la Ley General de Contratación Pública ni estaba en la Ley de Contratación Administrativa. Era un tipo de contrato fuera de la legislación costarricense y como tipo abierto se incorporó a través de un reglamento. Entonces, muy importante diferenciar. Los tipos abiertos se refieren a tipos de contratos, no tipos de procedimientos. No, los procedimientos de excepción son contratación directa, pero son diferentes a los tipos abiertos. Con eso, don Mauricio, yo creo que podríamos ir cerrando, si usted quiere, sin dejar de aprovechar la oportunidad para comentarles que tenemos dos muy buenas capacitaciones. Don Mauricio, no sé si usted quiere poner la información en pantalla. Sí, queríamos invitar a Erika, nuestra gerente comercial. Hola, hola, Bienvenida, buenos Erika. días. ¿Por qué no nos Buenos días. presenta estos dos talleres para que al final las personas que tengan interés pueden solicitar más información en nuestro sondeo? Adelante, Excel. Erika. Sí, Gracias, señor. Marcela, por la... Con mucho gusto. Gracias, Ana Marcela. Don Mauricio, sí, en vista de la gran cantidad de clientes que nos han venido conversando sobre estos talleres, hay muchas dudas, consultas que se han quedado en el camino y hemos preparado este taller con Ana Marcela para el mes de marzo. Es sobre precisamente la nueva ley, los aspectos prácticos y criterios más importantes emitidos en su primer año de vigencia. Es un taller que tiene costo de 120,000 colones más el 2% del IVA. Al ser un taller de poco espacio, yo les agradecería me escriban a mi correo que está ahí al pie de la información, haciendo reserva de los espacios, porque la última vez sí tuvimos bastante participación y se nos quedó gente por fuera. Ana Marcela, no sé si quieres hacer algún comentario de cuál es la diferencia de este taller a los que ya tuvimos anteriormente. Sí, bueno, vamos a hacer un repaso la gente está necesitada, hay mucho desconocimiento todavía. Por ejemplo, un día de estos, muy rápido hago el comercial, pero por ahí alguien me preguntó si era cierto, como le decía un funcionario, que ahora los contratos que derivaban de licitaciones mayores no tenían tope para la modificación. Eso es un error gravísimo, ¿verdad? El porcentaje de modificación de los contratos más bien se redujo, pasó de un 50 a un 20%. Entonces vemos que hay una necesidad de revisar lo que dice la ley y el reglamento. Pero ¿qué vamos a hacer en este taller, en este curso? Vamos a ir incorporando ya elementos prácticos y de interpretación para alertarlos sobre la visión que en algunos casos ya da la Dirección de Contratación Pública o la propia Contraloría en algunos temas, por ejemplo, como la subsanación. Cosas así, o el mismo estudio de mercado que tanto ha generado dudas, pues vamos a ir incorporando más elementos prácticos para que ustedes tengan herramientas para defenderse, pero la base es revisar lo que dicen las normas, ¿verdad? Porque tenemos que conocer qué dice la ley, pero agregando ese componente práctico y sobre lo que ya se ha venido, los primeros criterios que vemos en el primer año. Una pregunta, Excelente. Ana Entonces, Marcela, una pregunta. Sí. Este curso, digamos, el contenido de este curso también es de interés para el sector público, para personas del sector público o solo para empresa privada.
Yo diría que es de interés para cualquiera porque lo vamos a enfocar. Recuerden que ustedes vean que hoy yo voy tratando los temas que le pueden afectar a la administración, pero también al sector privado. Y Exacto. cuando tenemos una integración de ambos sectores en los participantes es muy útil porque compartimos, intercambiamos la visión y como es un curso de ley y de reglamento, no perdamos de vista eso con elementos prácticos, sí, pero vamos a repasar lo que dicen las normas. El funcionario público tiene que saber lo que dicen las normas. Ujú. Este tipo de manifestaciones como las que les digo, un funcionario que le diga a un proveedor privado que los contratos se pueden modificar sin límite, eso es un error gravísimo. Eso quiere decir que el funcionario no se ha leído la ley o el reglamento, con todo respeto. Y entonces por eso el curso, claro que desde mi punto de vista es válido para cualquier, para un participante de cualquiera de los dos sectores, ¿verdad? Ok, Excelente, excelente. excelente. Entonces, Entonces yo ya quedo les, atenta a que nos escriban a mi correo para ir haciendo las reservas del espacio para ahora el mes de marzo que inicia este primer taller de ley. Tenemos otro taller que vamos a presentarles a continuación. un segundito. Don Mauricio, Sí, ya voy. ya se los Ahí está. vamos a presentar. Ok, ese es el taller sobre reajustes de precios de los contratos y servicios y suministros. Lo vamos a tener con el máster Eduardo Rojas, con quien tuvimos el primer taller el año anterior. Ana Marcela, tal vez usted nos comparte qué es lo que pudiéramos ver en este nuevo taller. Bueno, es muy importante. Muchas gracias por la oportunidad porque va a cambiar el tema de las Ujú, fórmulas, los índices. Ya empezamos a ver cambios también. El reglamento nos pide, una de las cosas que ya la gente está sufriendo más es que en oferta nos pide que enseñemos, que digamos cuáles son los índices. Las ujú, administraciones no están entendiendo luego qué hacer con esa información. Ahí también se están dando como interpretaciones como que si, por ejemplo, yo di mal el índice, luego eso me puede afectar en el reajuste. Hay de una vez aclararles que no debería interpretarse de esa manera. Pues todas estas dudas y sobre todo el conocer la nueva fórmula, esos índices que más se utilizan, en este caso en los contratos de servicios y suministros, pues nadie mejor que don Eduardo Rojas, que por cierto, de una vez les hago el comercial, este viernes estará comentando, hay un proyecto de reglamento de reajuste de precios que está en consulta hasta el 31 de enero de este año, lo puso en consulta la Dirección de Contratación Pública y don Eduardo Rojas les ha estado ayudando mucho, tanto que él presenta el proyecto de reglamento que está en consulta hasta el 31, como les repito, para obra pública ya presentó lo que es esta parte este próximo viernes a través de un enlace que pone a disposición y abierto a todo público y gratuito la Dirección de Contratación Pública, para que lo busquen ahí en las redes sociales de la Dirección de Contratación Pública. El mismo Eduardo entonces va a explicar en qué consiste el proyecto de reglamento en una charlita pues más pequeñita, ¿verdad? Él va a estar explicando esto. Este viernes ya vio lo que es servicios y suministros, este viernes se va a referir a lo que es obra pública y con ese conocimiento experto, pues qué mejor que llevar, ¿verdad?, exacto, el taller para conocer exacto. ya los detalles y ya la aplicación práctica. Sí. Ujú, exacto, entonces tenemos excelentes expositores en ambos talleres. El fin de Conexis es estar constantemente capacitando y apoyando a nuestras empresas suscritas y también a los que nos visitan en nuestros webinars. Quedo totalmente atenta a que ustedes me escriban a mi correo. En pantalla estamos viendo el sondeo final de la participación. En la opción 1 vemos la opción 1 que dice deseo información. Ese deseo de información para todo el que necesite información de los servicios de Conexis, favor anotarse en la opción 1, ya sea que usted quiera información de Costa Rica o quiera ampliar su mercado, ir a ver México, Dominicana o Panamá, por favor anótense ahí. Con mucho gusto les estaré contactando para coordinar una sesión vía Zoom y mostrarle la herramienta, cómo está funcionando para todos los países. En el caso de la opción 2, es para nuestros clientes suscritos, todos aquellos que necesiten Erika, una sesión, señor. Erika, es que ahí en la opción uno no se ve, pero Ah, ok. si hay, digamos, algún interés también para temas de estudios de mercado del Ah, ok. sector público, que nos han preguntado bastante. Ah, bueno, buenísimo, buenísimo. Tenemos para el sector público, tenemos un sistema que se llama Network.
Ese sistema les permite a ustedes hacer estudios de mercado en tiempo real. Ahora que Ana Marcela hablaba de tiempos de 6 meses, esta herramienta es en tiempo real y les permite a ustedes poder identificar los oferentes por producto, por servicio. Si ustedes tienen interés, de igual manera, háganmelo saber. Podemos coordinar una sesión con ustedes, los del sector público, y les mostramos esta herramienta que está habilitada para ustedes. Vamos a ver, tenemos opciones para el curso de Ana Marcela de la Ley de Contratación y Aspectos Prácticos, el que tenga interés ahí, o bien el que tenga interés en reajustes de precios. Hago una acotación aquí, los dos cursos tienen fechas diferentes, pensando precisamente si ustedes desean llevar los dos cursos simultáneamente, pueden hacerlo, no hay ningún inconveniente. Entonces, quedo totalmente a disposición de todos ustedes. Mi correo está ahí, está en nuestro sitio web para que nos visiten. Estoy en la mayor disposición de poderme comunicar con ustedes, conectarnos vía Zoom y conversar de todo lo que les podemos apoyar para que en conjunto este 24 cumplamos las metas. Adelante, Gracias, Mauricio. Erika. Los que den clic a la opción 3 o la opción 4, como son grupos más pequeños, entonces ya, digamos, nosotros les aseguramos su espacio. Les Bueno, estaremos, perdón, don Mauricio, también les estaremos enviando en el transcurso de esta semana los programas de cada curso. ok, Sí, estamos. señor. Bueno, Ana Marcela, como siempre, muchísimas gracias, ¿verdad? Hoy le tocó, ¿verdad? No puedo ni tomar un traguito de agua. No se Ana preocupe, Marcela, muchas gracias, muy provechoso. Ahí vemos que hay más dudas, trataremos de seguir haciendo eventos de esta naturaleza también para que tengan ese espacio de poder hacer preguntas. Para el próximo mes nos vamos a referir a los contratos de servicios y suministros, aspectos claves para armar un buen pliego y para presentar una buena oferta, ¿verdad? Hay cositas excelente, básicas que se olvidan a veces y entonces vamos a hacer como un repaso de eso. Muchísimas gracias, muy buenos días. excelente. Buenos A, días. a las Gracias. personas a todos, ¿verdad? Muchas gracias por acompañarnos hoy, que tuvimos una muy buena audiencia. Y el video se va a publicar en Licita y Gana, ¿verdad? En nuestro sitio web. Este, déjenme ver, sí, en licitaygana.com. Bueno, ahí lo van a ver. Y nuestros clientes, ¿verdad? Lo pueden revisar en la biblioteca, que ahí están todos los cursos que hemos realizado en los últimos meses. Bueno, muchas gracias. Aquí les dejo el sondeo para que lo puedan revisar con calma y nosotros nos despedimos y esperamos contar con su presencia próximamente. Gracias por su interés en Conexis y saludos.